Capítulo 8 de este libro, El juego de la vida y cómo jugarlo. Dice intuición y dirección. En cualquier camino que sigas, reconócele y él te dirigirá. Nada es imposible para aquel que conoce la fuerza de su palabra y que sigue las directrices de sus intuiciones. Por la palabra hace entrar en acción las fuerzas invisibles y puede restaurar su cuerpo y transformar sus negocios. Es por lo tanto muy importante elegir las palabras adecuadas y las afirmaciones que vamos a proyectar en lo invisible. Aquel que se dedica al estudio de la ley espiritual sabe que Dios es su riqueza, que la abundancia divina responde a todas las demandas y que la palabra le permite surgir. Pedid y recibiréis. Aproxímate a Dios y Él se aproximará a ti. Si alguien me pregunta qué se debe hacer para que se produzca una demostración, le respondo: pronuncia la palabra y no haga nada, hasta que usted tenga una directriz precisa. Pida una indicación y diga: Espíritu infinito, guíame, hazme saber si hay alguna cosa que yo deba hacer. La respuesta vendrá por intuición, una reflexión de alguien encontrada quizá en las páginas de un libro, etc. Las respuestas son a veces sorprendentes en cuanto a su exactitud. Así, por ejemplo, una señora deseaba una gran cantidad de dinero. Ella pronunció estas palabras: Espíritu infinito, abre la vía que traerá hacia mí la abundancia, que todo lo que es mío por derecho divino venga inmediatamente con profusión. Luego añadió: dame una indicación precisa, hazme saber de cualquier cosa que yo necesite hacer. Enseguida apareció en su cabeza este pensamiento: dale a cierta amiga que la había ayudado espiritualmente $100. Pero tuvo otro que le decía: espera a recibir otra indicación antes de hacerlo. Esperó, y entonces en ese mismo día encontró a una conocida que, en el curso de una conversación, le contó: hoy he dado $1 a una persona, que para mí es lo mismo que si usted hubiera dado 100. Esta era una buena indicación. Ella estaba segura de que tenía razón en lo de dar los $100. Esta donación se reveló como un ejemplo excelente, pues poco tiempo después le llegó de una manera sorprendente y extraordinaria una suma grande de dinero. Dar es lo que abre la puerta para recibir. Para crear verdadera actividad en los asuntos financieros hay que dar. El diezmo, es decir, la ofrenda de la 10ª parte de los ingresos, es una vieja costumbre judía que jamás ha dejado de suscitar la abundancia. Son muchos los que, entre los más ricos de este país, tienen la costumbre de ofrecer el diezmo. No conozco ninguna otra inversión mejor que esta. Recuperamos esta 10ª parte bendecida y multiplicada, pero la donación deberá ser hecha con amor y alegría, pues Dios ama al dador alegre. Las facturas deben ser pagadas voluntariamente. Todo dinero debe ser entregado sin miedo y será acompañado por una bendición. Marca esas palabras: debe ser entregado sin miedo, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerden, miedo atrae miedo. Entonces, si tú entregas desde la bendición o desde la fe, desde la seguridad que eso va a devolver, siempre va a ser así, ¿ya? Esta actitud de espíritu convierte al hombre en dueño del dinero, que entonces se convierte en su servidor, y la palabra que pronuncia abre las vastas reservas de la riqueza. Es el hombre mismo quien, debido a su visión limitada, limita su abundancia. A veces
un estudiante que ha logrado una gran realización de riqueza tiene miedo de actuar. La visión y la acción deben caminar juntas, como en el caso del señor que deseaba comprar el abrigo de piel. Una consultante vino a pedirme que pronunciara la palabra en favor de una situación determinada. Yo le dije: Espíritu Santo, abre la vía para la situación que convenga a esta persona. No pida jamás una situación, sino la situación justa, es decir, aquella que ya está preparada para el plan divino, pues solo ella podrá proporcionarle satisfacción. Luego, di gracias por aquello que se había recibido y para que la situación se manifestara rápidamente. Poco después, a esa persona le fueron ofrecidas 3 oportunidades, 2 en Nueva York y otra en Palm Beach, y ella no sabía con cuál quedarse. Yo le dije: pida una dirección precisa. La fecha límite para la respuesta estaba a punto de caducar y ella no había tomado todavía una decisión. Entonces un día me llamó. Desperté esta mañana, me dijo, y tuve la impresión de sentir el perfume de Palm Beach. Ella ya había estado allí en el verano y conocía su aire embalsamado. En tal caso, le respondí, ahí tiene con seguridad la indicación que tanto esperaba. Así pues, aceptó lo que le ofrecieron, la cual a su vez le fue extremadamente favorable, en consonancia con las directrices que surgieron en un momento inesperado. Un día caminaba por la calle cuando súbitamente decidí entrar en una determinada panadería que se encontraba un poco lejos de donde me hallaba en aquel momento. La razón me decía: no hay nada en esta panadería que puedas necesitar. Sin embargo, decidí no ponerme a razonar y me fui para allá. Cuando llegué, observé a mi alrededor y me pareció que en realidad no necesitaba nada. Pero, de repente, encontré una señora en la que había estado pensando y que necesitaba una gran ayuda que yo podía ofrecerle. Así pues, cuando se busca una cosa, a menudo se encuentra otra. La intuición es una facultad espiritual que no tiene explicación, pues no hace más que enseñar el camino. Con frecuencia se recibe una dirección durante un tratamiento. La idea que surge puede parecer incongruente, pero ciertas directrices de Dios son misteriosas. En el transcurso de un curso, un buen día me encontraba dedicada a efectuar tratamiento para que cada estudiante recibiera una indicación bien definida. Después del curso, una alumna vino a decirme: mientras usted trataba, yo tuve la idea de sacar mis muebles del garage y de alquilar un apartamento. Y sin embargo, había acudido a verme por un problema de salud. Yo le dije que si tuviera un hogar, su salud estaría mejor. Y añadí: creo que su enfermedad, que es digestiva, proviene del hecho de que usted deja todas sus cosas de lado. La congestión de las cosas provoca la congestión del cuerpo. Usted ha violado la ley de la circulación y su cuerpo paga ahora las consecuencias. Después di gracias de que el orden divino se hubiera vuelto a restablecer en su espíritu, en su cuerpo y en sus asuntos. No sabemos hasta qué punto los asuntos actúan sobre la salud. Toda enfermedad comporta una correspondencia mental. Una persona puede curarse instantáneamente cuando comprende que su cuerpo es una idea perfecta del entendimiento divino y, en consecuencia, que está sana y es perfecta. Pero si continúa pensando de una manera destructiva, si es avara, si odia, si teme,
Si condena la enfermedad, se reproducirá. Jesucristo sabía que toda enfermedad proviene del pecado. Después de haber curado a un leproso, le dijo: ve y no peques más por temor a que un mal mayor te aflija. Así es, el alma, que es el subconsciente, debe ser lavada y volverse blanca como la nieve para que la cura sea permanente. Los metafísicos hacen profundos sondeos para descubrir esa clase de correspondencia. Jesucristo dijo: no juzgues a fin de no ser juzgado. Muchos atraen la enfermedad y la tristeza cuando condenan a los otros. Aquello que el hombre desea para el prójimo es eso lo que atrae para sí mismo. Una amiga vino a verme llena de cólera y de dolor porque su marido la había abandonado por otra. Mi amiga censuraba a esta mujer y repetía sin parar: ella sabía que él era casado y no tenía derecho de aceptar los galanteos de él. Yo le respondí: deja ya de condenar a esa mujer. En lugar de eso, bendícela y termina con esta situación, porque si no lo haces, atraerás lo mismo sobre ti. Ella hizo oídos sordos a mi palabra, y 1 o 2 años más tarde, ella misma se enamoró de un hombre casado. Cuando se critica o se condena, es como si el hombre estuviese enchufado a un cable de alta tensión. Lo mínimo que puede esperar es un calambrazo. La indecisión es una piedra de obstáculo en tu camino. Para superarla, repita sin cesar: yo siempre tengo la inspiración directa y tomo rápidamente las mejores decisiones. Estas palabras impresionan el subconsciente y no se tarda en encontrar la actitud alerta y verse despojado de toda duda. Aprendí que puede ser nefasto buscar esta directiva en el plano psíquico, pues en este plano hay numerosos espíritus y no un espíritu único. A medida que el hombre abre su espíritu a la subjetividad, se convierte en blanco de las fuerzas destructivas. El plano psíquico es el resultado del pensamiento mortal, es el plano de las oposiciones. En él recibimos mensajes tanto buenos como malos. La ciencia de los números, los horóscopos, mantienen al hombre en el plano mental o mortal, pues no se ocupan más que de la vía kármica. Conozco a un señor que, según su horóscopo, debería estar muerto desde hace algunos años. Él se encuentra bien y dirige uno de los mayores movimientos de su país para el bien de la humanidad. Para neutralizar una predicción nefasta hay que poseer una gran fuerza mental. El estudiante debe declarar: toda predicción falsa será inhabilitada. Todo el plan que no viene de mi Padre Celestial será eliminado y se disipará. La idea divina se realiza ahora. Sin embargo, si recibimos un buen mensaje, un mensaje que anticipe la felicidad o la fortuna, debemos acogerlo y esperar su realización, lo que contribuirá a producir su manifestación. La voluntad humana debe servir para sostener la voluntad divina. Yo quiero que la voluntad de Dios sea hecha. La voluntad de Dios es conceder a cada uno los deseos legítimos de su corazón, y la voluntad del hombre debe ser empleada para mantener, sin la mayor vacilación, una visión que debe ser perfecta. Un niño prodigio declaró: yo me levantaré e iré en dirección a mi Padre. A veces es necesario realizar un esfuerzo de voluntad para abandonar las algarrobas y los cerdos,
del entendimiento humano. Para el común de los mortales es mucho más fácil temer que tener fe. La fe es un esfuerzo de la voluntad. Al despertar a la espiritualidad, el hombre reconoce que todo lo que se halla en discordancia a su alrededor se corresponde con una desarmonía mental. Si el hombre tropieza y se cae, siempre puede decir que tropezó y cayó debido a su propio entendimiento. Un día, una de mis alumnas salió por la calle, sumida en unos pensamientos en los que se dedicaba a condenar a alguien. Se decía a sí misma: esta mujer es la más desagradable de la tierra. Entonces, bruscamente, 3 scouts aparecieron repentinamente tras dar la vuelta a una esquina y la hicieron caer por el suelo. Ella no hubiera querido que eso sucediera así, pero inmediatamente apeló a la ley del perdón en un saludo a la divinidad que había en aquella otra señora. Las vías de la sabiduría son vías agradables y llenas de paz. Cuando se hace una llamada al ser universal, hay que esperar sorpresas. Todo puede parecer que va mal, pero en realidad todo va bien. Un estudiante aprendió que no hay pérdida en el entendimiento divino y que consecuentemente ella no podía perder aquello que le pertenecía, y en caso de pérdida recibiría su equivalente. Unos años antes, esta persona perdió $2,000. Había prestado ese dinero a un pariente que murió sin hacer mención del préstamo en su testamento. Esta alumna se sentía llena de amargura y de cólera, pues no tenía ninguna prueba de que se hubiera producido esta transacción. Decidió negarse a aceptar la pérdida y pidió $2,000 a la banca del ser universal. Comenzó a perdonar a su familia, pues el rencor y el rechazo a perdonar cierran puertas de este banco maravilloso. Ella afirmó: niego esta pérdida. No hay pérdida alguna en el entendimiento divino. En consecuencia, no puedo perder estos $2,000 que me pertenecen por derecho divino. Cuando una puerta se cierra, otra puerta se abre. Esta mujer vivía en un piso de un edificio que estaba en venta. El contrato tenía una cláusula por la que se estipulaba que si la casa se ponía en venta, los inquilinos se verían obligados a mudarse en el término de 90 días. Bruscamente, el propietario hizo un nuevo contrato y aumentó los alquileres. De nuevo la injusticia surgió ante su camino, pero esta vez ella no se alteró. Bendijo al propietario y se dijo a sí misma: este aumento del alquiler significa que yo seré más rica, pues Dios es mi riqueza. Los nuevos contratos establecieron los nuevos alquileres, pero debido a un error providencial, la cláusula de los 90 días fue omitida. Poco después, el propietario tuvo la ocasión de vender su casa, gracias al error cometido en los nuevos contratos. Los inquilinos pudieron quedarse en los pisos que ocupaban durante un año. El gestor ofreció a cada uno de ellos $200 para que se marchasen. Muchas familias se cambiaron y otras 3 se quedaron, incluida la señora en cuestión. Transcurrieron 1 o 2 meses y el gestor volvió a ponerse en contacto con los inquilinos. En esta ocasión, le propuso a mi amiga: ¿usted aceptaría la cuantía de $1,500? En ese mismo instante ella se dio cuenta de lo que ocurría. Mira por dónde, aquí están mis $2,000. Ella se dirigió a sus vecinos que todavía vivían en el mismo edificio. Actuaremos juntos si nos quieren echar.
Su dirección consistió, por lo tanto, en consultar con sus vecinos. Ellos declararon: si le ha ofrecido a usted $1,500, con seguridad nos darán $2,000 a cada uno. Y así fue, en efecto. Ella recibió un cheque de $2,000 a cambio de la marcha. Este hecho es una gran demostración de la ley. La injusticia aparente no pudo sino abrir la puerta a la demostración. Esto demuestra que no hay pérdida y que cuando el hombre actúa según la ley espiritual, obtiene todo aquello que es de él en el gran depósito del bien. Yo te devolveré los años destruidos por las langostas. Las langostas no son más que las dudas, los miedos, los resentimientos y las lágrimas del entendimiento moral. Por sí solos, estos pensamientos adversos pueden terminar por destrozar al hombre, pues ninguno da al hombre sino él mismo, y nadie le roba sino él mismo. Nosotros estamos aquí para hacer la prueba de Dios y para dar testimonio de la verdad, puesto que solo nosotros podemos demostrar que Dios hace surgir la riqueza de la penuria y la injusticia y la justicia de la injusticia. Ponedme a prueba, dice el Eterno a la muchedumbre, y veréis que no abre para vosotros las compuertas de los cielos, sino derrama sobre vosotros una bendición tal que no tendréis lugar para guardarla. Está bien clarita esta lección. Pienso que sí debes darle una buena repasada a cada uno de los capítulos que vayamos pasando acá en este libro, porque finalmente, como bien explican en el libro, nos van enseñando a usar nuestros poderes espirituales, ¿cierto? Y uno de los poderes más grandes que tiene el ser humano es este poder de la intuición, ¿ya? Esa vocecita que te habla, que te dice, anda o no vayas, o sigue o no sigues, ¿sí? Es muy importante ir haciendo reconexión con esa voz. ¿Cómo tú puedes escuchar tu intuición? En silencio. Cuando tú quieras tomar una decisión, háblale a Dios y Él te va a responder a través de esta intuición. La intuición es la voz de Dios hablándote. Y la voz de Dios siempre te va a guiar para tu más alto bien. Ya siempre. Aunque como lo explica en las parábolas de este libro o en la historia de este libro, ¿cierto?, las cosas no siempre suscitan como nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque la mente humana tiene una ideología, ¿cierto?, de cómo van a ocurrir las cosas. Y acá es todo lo contrario. Acá es dejarte sorprender. Acá es creer para poder ver, ¿ya? Y ese creer para poder ver es tu fe, es seguir la voz de Dios, ¿ya? Dios siempre, como dice en el libro, está dispuesto a darnos todo. Dios siempre quiere proveernos de todo. Lo único que lo limita, o que nosotros nos limitamos a nosotros mismos, es escuchando el raciocinio y no la intuición. Entonces, lo que te invitan acá en este libro es a hacer esa conexión con tu intuición y demostrar que realmente esa es tu verdadera guía, tu verdadero desarrollo para tu más alto beneficio siempre, ¿ya? Me dejas por favor una manito acá, me gusta, déjame un comentario si vas siguiendo este taller, porque así me ayudas a expandir este conocimiento, que es conocimiento muy poderoso. Este conocimiento es lo que todos deberíamos tener en nuestras vidas para poder entender cómo ir usando nuestra energía, cómo ir usando nuestros poderes, el poder de la palabra, el poder del pensamiento, el poder de la intuición, el poder de la energía, ¿sí? Así que ayúdame, que yo te ayudo. Felizmente estoy haciendo todo este contenido para que ustedes vayan aprendiendo, pero ayúdenme a expandirlo, porque gracias a ustedes yo puedo seguir en expansión.